No hay tregua entre el ejército de Israel y el grupo extremista Hamas. Solo 2 horas duró el alto al fuego humanitario en la franja de Gaza, que estaba previsto duraría 3 días. El ejército de Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper la tregua. Según fuentes palestinas, ya hay 50 víctimas mortales en el sur de Gaza. La tregua duró apenas 2 horas. Los combates entre israelíes y palestinos se reanudaron apenas horas después del inicio de un alto el fuego humanitario que debía durar por lo menos 3 días. Versiones encontradas y acusaciones mutuas. Israel asegura que la organización terrorista de Hamas violó por 6ª vez desde el inicio del conflicto el cese del fuego al atacar a las tropas de Tel Aviv cerca de un túnel en la localidad de Rafah. El ejército aseguró además que al menos 8 cohetes y morteros habían sido disparados por milicias palestinas desde Gaza y que uno de sus soldados había sido secuestrado por radicales del Hamas. Información que fue confirmada por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Ronnie Kaplan. 90 minutos del cese del fuego, terroristas atacaron fuerzas de Israel saliendo de un túnel y secuestrando un soldado. Teniente Hadar Goldin, de la unidad Givati, es el soldado secuestrado por Hamas al sur de Gaza. Hadar tiene 23 años. Hamas, por su parte, denuncia que Israel violó el acuerdo de la tregua con el uso del fuego masivo de artillería en la zona de Rafah. Fuentes palestinas aseguraron que al menos 50 personas murieron y otras 200 resultaron heridas en esa localidad como consecuencia de los bombardeos de Israel. Nos llamaron y nos dijeron que había una tregua a las 8 de la mañana, así que fuimos a nuestras casas para recoger algunas cosas y comenzaron a bombardearnos nuestros hogares. Ya son 25 días de violentos enfrentamientos entre Israel y Hamas. La tregua de 72 horas suponía la apertura de una ventana para negociar un acuerdo duradero, sin descanso para los habitantes de Israel y sin rescate humanitario para los gazatíes. Ambas poblaciones se encuentran nuevamente bajo el fuego cruzado. 4:29 de la tarde en Jerusalén. Establecemos contacto en vivo con Lior Hayat, él es portavoz de la Cancillería israelí. Gracias por estar con nosotros, señor Hayat. Una buena tarde para usted. Todos los que nos ven ahora. ¿Nos escucha bien, señor Hayat? Sí, yo les escucho muy bien. ¿Me oyen bien? Sí, le escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Esta es la 6ª vez que falla un intento de alto el fuego. ¿Qué hace falta? Ya le pregunto yo, un poco desesperanzada. Los ataques constantes, mutuos y la muerte de personas civiles sigue sin solución. No, hay que decir los hechos como son. Es la 6ª vez que Israel acepta un cese de fuego y es la 6ª vez que los terroristas de Hamas lo rompen. No es la 6ª vez que empiezan un cese de fuego. Cada vez que Israel acepta un cese de fuego, durante toda esa guerra, toda esa operación militar, los terroristas de Hamas no lo respetan. No lo respetan, atacan a Israel. Esta vez hasta el representante de las Naciones Unidas, Robert Serry, dijo claramente hay que condenar Hamas por su ataque durante el cese de fuego humanitario. Y lamentablemente no hay nada humanitario en la manera que los terroristas de Hamas actúan. De hecho, los terroristas de Hamas lideran a su población, a su pueblo, a un desastre humanitario. Y lamentamos mucho porque Israel está buscando un cese de fuego, está buscando una manera de llegar a una tregua no temporal, duradera, porque no tenemos ningún interés en estar en conflicto con la población de la Franja de Gaza, ningún interés en volver a estar en la Franja de Gaza. Hay que recordar que Israel dejó la Franja de Gaza hace 9 años sin ninguna intención en volver a estar ahí. Lamentablemente, cada vez que hay una opción, un inicio de una opción para empezar a negociar, los terroristas de Hamas mandan sus misiles, lanzan sus misiles a la población civil israelí y atacan nuestras tropas. Sí. Esa manera, para ese cese de fuego, hace falta 2. Sí, señor. No se puede hacer un cese de fuego unilateral. Señor Hayat, con las buenas tardes para usted y gracias por atendernos desde Jerusalén. Le quiero preguntar por la información que está circulando en este momento que da cuenta del secuestro de un soldado de 23 años. Esa información está trascendiendo en las redes sociales y según lo que se puede conocer, eso también sería parte de la violación a la tregua. ¿El secuestro del soldado sería el punto de quiebra en el tema de la tregua el día de hoy? Exactamente. 1 hora y media después del inicio de la tregua, un
terrorista suicida explotó cerca de una unidad de Givati en el sur de la Franja de Gaza. Después de ese ataque empezaron a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza al territorio israelí, cohetes y misiles, y atacaron toda esa unidad, causando 2 muertos, un soldado secuestrado, lamentablemente, un soldado de 23 años secuestrado y algunos heridos. Eso es la violación de la tregua, cómo rompieron los terroristas de Hamas el cese de fuego. Pero solamente empezó ahí. De repente todo la Franja de Gaza empezó lanzamientos de misiles. Ya llevamos más de 25 misiles desde esa mañana lanzados a toda la zona. Y hasta, como he dicho antes, hasta la Casa Blanca en Washington y el mismo representante de las Naciones Unidas, Robert Serry, condenaron a Hamas por 6ª vez que rompieron el cese de fuego. Señor Hayat, quisiera que nos despeje una inquietud que está circulando desde el día de ayer, la información, el Pentágono, que dice que ha enviado munición adicional a Israel, que mantiene esta ofensiva que ya todos conocemos contra las milicias de Hamas, esto en la Franja de Gaza, pese a las peticiones de alto el fuego que ha hecho Washington y a las críticas por la muerte de civiles. ¿Para qué son estas municiones? Bueno, el ejército israelí tiene un acuerdo con Estados Unidos, somos aliados, y a pesar de que tenemos el apoyo total del gobierno norteamericano para defendernos. Creo que esa nueva munición no se trata de una cosa para el presente, sino para el futuro, y es una cosa marginal en todo ese conflicto. En la base de ese conflicto, que en la Franja de Gaza, un territorio que Israel dejó hace 9 años, no tiene un gobierno de un grupo terrorista que no acepta la existencia del Estado de Israel y tiene como objetivo matar todos los israelíes y todos los judíos. Y lo que hace es llevar a su población hacia un desastre, porque no deja de atacar a Israel. Israel tiene todos los derechos internacionales, mundiales, para defender su población. Es una cosa tan básica como la ley internacional, y eso es lo que hace el gobierno de Israel. Paralelamente a esa campaña militar que Israel hace, está haciendo una campaña diplomática, buscando una solución diplomática para ese conflicto. Tenemos el apoyo de Egipto, tenemos el apoyo de Jordania, tenemos el apoyo de la Unión Europea, y hasta la ONU apoya un cese de fuego. Como hemos dicho, ese cese de fuego, solo para entenderlo, fue apoyado hasta por Turquía y por Qatar, 2 países que apoyan el mismo movimiento terrorista Hamas. Entonces, a pesar del apoyo internacional a ese cese de fuego, y obviamente que Israel lo aceptó como aceptó todos los ceses de fuego en las 5 veces anteriores, jamás lo rompió, jamás volvió a atacar y jamás puso a su propia población en peligro una vez más. Muy bien, le agradecemos a Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí, por habernos acompañado en directo desde Jerusalén. Muchas gracias, una buena tarde para usted. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias, y si me permiten una última palabra, porque adelante. De verdad estamos frente a una situación donde de hecho vemos un liderazgo terrorista de Hamas haciendo un acto de suicidio, no solamente para ellos, para toda la población de la Franja de Gaza. Solamente si haya un apoyo, un frente unido de todo el mundo contra esa actitud terrorista de los líderes de Hamas, solamente así podamos buscar una solución diplomática y encontrar una solución diplomática para ese conflicto. Lamento mucho que el pueblo palestino tenga ese tipo de liderazgo suicidio que lleva a su población a un desastre terrible. Ojalá así sea, y ojalá la salida diplomática y el fin de estos actos violentos lleguen pronto y haya paz en la región. Muchas gracias por sus palabras.